Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con mucha energía. Hoy tengo un vídeo que de verdad, estoy muy emocionada de compartir con ustedes. Es algo jugoso, algo que sé que les va a encantar. Si eres fan de las novelas turcas y en particular de la serie Love is in the Air este vídeo es para ti. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a hablar sobre mensajes secretos, revelaciones y sobre todo, sobre la posibilidad de que el amor traspase la pantalla. Sí amigos, vamos a sumergirnos en el mundo de Serkan Bolat y Eda Yildiz, pero no en el de la ficción, sino en la vida real de sus actores, Kerem Bürsin y Hande Erçel Kerem Bürsin y Hande Erçel. Me emocioné. Perdón. En este vídeo vamos a desentrañar algunos rumores, vamos a analizar mensajes, fotos y pistas que han estado circulando y que a día de hoy, todavía generan muchísima expectación y especulación sobre la relación entre Kerem y Hande. Kerem y Hande. Ya ven. Me cuesta desvincularlos. ¿Están listos para descubrir si Serkan y Eda, o mejor dicho Kerem y Hande, realmente traspasaron la barrera de la ficción y vivieron un romance en la vida real? Prepárense porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo, y darle un buen like si les gusta el contenido. Eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este chismecito turco. Acompáñenme. Empecemos por el principio. Como muchos de ustedes saben, Love is in the Air fue un éxito rotundo. La química entre Kerem y Hande Kerem y Hande, era innegable. La gente se enamoró de ellos. Y no solo de sus personajes, sino también de la conexión que parecía existir fuera de la pantalla. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que especulaban sobre una posible relación. Desde el inicio de la serie, las cámaras y los fans estuvieron atentos a cada movimiento, a cada mirada, a cada gesto entre Kerem y Hande. Y pronto comenzaron a circular rumores. Se decía que se llevaban de maravilla en el set, que pasaban mucho tiempo juntos fuera de las grabaciones, y que la complicidad que tenían era algo más que simple profesionalismo. Uno de los primeros indicios que capturaron la atención del público fueron las fotos que se filtraron de ellos dos. Fotos en las que se les veía muy cercanos, sonriendo, riendo, compartiendo momentos juntos. Fotos que para muchos eran una clara evidencia de algo más que una simple amistad. Y cómo olvidar las fotos que se filtraron durante sus viajes. Se les vio juntos en las Maldivas, en Italia. ¡Ay, Dios mío, qué romántico! Pero no solo de fotos vive el chisme, no. También tenemos que hablar de los mensajes en redes sociales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Tanto Kerem como Hande comenzaron a enviarse indirectas a través de sus publicaciones en Instagram y Twitter. Frases románticas, canciones, emojis. Todo era susceptible de ser interpretado como un mensaje secreto. Por ejemplo, Kerem solía comentar las fotos de Hande con piropos y emojis de corazones. Hande, por su parte, compartía fotos con descripciones sugerentes y utilizaba canciones con letras que hablaban de amor y de sentimientos profundos. Y los fans, por supuesto, no tardaron en analizar cada palabra, cada emoji, cada publicación. Un ejemplo muy claro es cuando Hande subió una foto con un filtro de corazón y escribió en la descripción: "El amor está en el aire". Por Dios. Era casi imposible no asociarlo con la serie. Y Kerem no tardó en comentar con un emoji de corazón y una frase que decía: "Eres increíble". ¡Ah! ¡Qué romántico! Pero además de las redes sociales, también tenemos que hablar de las entrevistas. Y aquí es donde el juego de las palabras y las evasivas se pone en marcha. Tanto Kerem como Hande eran constantemente preguntados sobre su relación. Y aunque nunca confirmaron abiertamente que estaban juntos, tampoco negaron la posibilidad. Sus respuestas eran ambivalentes, llenas de sonrisas y miradas cómplices. En muchas entrevistas, Kerem hablaba de Hande con admiración y respeto. La describía como una persona maravillosa, talentosa, divertida. Y Hande respondía de la misma manera. Decía que Kerem era un gran compañero, un gran amigo, y que la química entre ellos era algo especial. Una de las frases más recordadas de Kerem fue: "Con Hande tengo una conexión muy especial". Uf.
Esa frase lo dice todo. Y Ande, por su parte, en una entrevista, dijo: a Kerem lo quiero mucho. Mucho. No dijo como amigo. Dijo mucho. Ahí está el detalle. Y claro, luego llegamos a los momentos fuera de cámaras. Esos momentos son oro puro para los fans. Se filtraron vídeos de ellos dos juntos en restaurantes, paseando por la calle, abrazándose, besándose. Sí, amigos, besándose. Y esto ya es prueba contundente. En uno de los vídeos más famosos, se ve compartiendo un romántico beso en un coche, después de una noche de fiesta. La imagen dio la vuelta al mundo. Y aunque algunos argumentaron que se trataba de una escena de la serie, la realidad es que no lo era. Era real. Eran ellos. Y estaban demostrando su amor. Y por si fuera poco, las familias de ambos también parecían estar involucradas en la historia. Se vio a Kerem con la hermana de Ande y a Ande con la familia de Kerem. Eso demuestra que la cosa iba en serio. Pero, ¿qué pasó después? Bueno, aquí es donde las cosas se complican un poco. Después de meses de rumores y especulaciones, Kerem y Ande anunciaron su relación. Lo hicieron de una forma discreta, a través de fotos y mensajes en redes sociales. Pero la noticia fue recibida con una alegría inmensa por parte de sus fans. Por fin. Habían confirmado lo que todos sospechábamos. Durante meses, fueron una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento. Se les veía juntos en eventos, en viajes, compartiendo momentos especiales. Eran la pareja perfecta. Hasta que llegó la ruptura. Y aquí es donde el drama vuelve a estar a la orden del día. Después de 2 años de relación, Kerem y Ande decidieron poner fin a su romance. Los motivos de la ruptura nunca fueron del todo claros. Se habló de incompatibilidad de agendas, de diferencias en la personalidad, de desgaste. Pero lo cierto es que la noticia causó una gran tristeza entre sus seguidores. Pero, ¿y si la historia no termina aquí? Aquí es donde la especulación vuelve a entrar en juego. ¿Realmente se separaron? ¿O se trata de una estrategia para mantener el interés del público? ¿Hay mensajes secretos, indicios de una reconciliación? Eso es lo que vamos a investigar ahora. Después de la ruptura, muchos fans se negaron a creer que la historia de amor entre Kerem y Ande había terminado. Y comenzaron a buscar pistas, a analizar fotos y mensajes en redes sociales, a esperar un milagro. Y sorpresa. Parece que las señales no han cesado. En varias ocasiones, Kerem y Ande han sido vistos juntos. Han coincidido en eventos, han sido fotografiados cenando en restaurantes, e incluso se han filtrado fotos de ellos dos juntos en lugares privados. Todo esto aviva la llama de la esperanza en el corazón de los fans. Además, tanto Kerem como Ande han compartido mensajes y frases que podrían interpretarse como indirectas. Frases sobre el amor, sobre el reencuentro, sobre el destino. Ojo. El destino. Ahí está la clave. Kerem, en una entrevista reciente, dijo: la vida da muchas vueltas. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay una posibilidad de que vuelvan? Ande, por su parte, ha compartido fotos en las que luce un collar con la inicial K. ¿De Kerem? ¡Qué misterio! Ahí es donde el chismecito se pone más interesante. Pero, ¿qué hay de las fuentes cercanas? ¿Qué dicen las personas que los conocen? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen más delicadas. Las fuentes cercanas a ambos actores dicen que la relación entre Kerem y Ande es muy buena. Que mantienen una amistad, que se preocupan el uno por el otro. Pero. Hay un pero. Algunas fuentes aseguran que a pesar de la ruptura, el amor entre ellos sigue vivo. Que existe una conexión especial que es difícil de romper. Que tal vez en un futuro puedan volver a estar juntos. ¡Ay, qué emoción! Así que, ¿qué podemos concluir? ¿Realmente hubo amor entre Kerem y Ande? ¿Traspasaron la barrera de la ficción? La respuesta es sí. Sin duda, vivieron un romance muy bonito, lleno de pasión y complicidad. Y aunque ahora estén separados, las señales nos dicen que la historia podría no haber terminado. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que se hayan divertido tanto como yo haciendo este análisis.
Hemos explorado juntos los mensajes secretos, las fotos, las entrevistas y todo lo que rodea a esta pareja que nos ha hecho soñar. Recuerden que este es solo un análisis basado en información pública. Y que el amor, como todo, es un misterio. Pero, ¿quién sabe? Tal vez, en un futuro tengamos más noticias de Kerem y Hande. Y por supuesto, yo seré la primera en contárselas. Muchas gracias por ver el vídeo. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Y déjenme en los comentarios qué opinan sobre esta historia. ¿Creen que Kerem y Hande volverán? Quiero leer sus teorías. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao.